Mm. El tema de hoy, amigo que esto escuchas, va a ser un tanto singular. Recientemente, un youtuber, Santiago Alarcón, ha hecho un vídeo hablando de mi libro Año 303, Inventan el cristianismo, con opiniones muy atrevidas y muy duras. En un principio pensé responderle al vídeo, pero al leer los comentarios que había debajo, vi que había algunos comentarios de lectores interesantes que se merecían conocer algo por lo que el vídeo dice que va a ofrecer. ¿Qué pruebas ofrece el autor de Año 303, Inventa el cristianismo, de que Jesucristo no existió? Pero antes comentaré algo sobre el vídeo, en forma de sugerencias al autor para que disimule un poco mejor sus filias y sus fobias en futuras ediciones de sus vídeos. Lo primero que diría es que calificar de pavadas, tonterías, estupideces, deshonestidad intelectual a quien trabajó 24 años en un tema por interés personal y que además no era de su especialidad, pues puede parecer un poco ligereza. Y llamarle deshonestidad intelectual, pues también carece completamente de base. En segundo lugar, restar títulos a las personas que nos caen mal y adjudicar títulos que no tienen profesionales a las personas que nos caen bien porque opinan igual que uno mismo, pues es también una demostración de que uno no es imparcial y que por tanto pues su opinión tiene un valor no muy allá. Y como prueba, como demostración de que lo que yo digo en el libro es falso, aporta, según él, la figura y las opiniones de dos historiadores. Historiadores que vamos a ver que no son historiadores. El primero es don Antonio Piñero, catedrático al que conozco de oídas bastante bien. Este señor, cuando dejó el seminario, pues hizo filosofía. Después hizo filología clásica y sacó el doctorado en filología clásica. De forma que es filólogo, no es historiador. Y lo que le pasa a él y a otro, el segundo ejemplo, el segundo personaje que ofrece como ejemplo con su opinión al final del vídeo, pues empezó siendo cristiano convencido y fervoroso y entusiasta, luego escribió muchos libros sobre Jesucristo y cercanías, como hizo el doctor Piñero, y finalmente acabó siendo agnóstico. Y opinó que en realidad no se puede saber si Jesucristo existió o no existió, si uno mira un poco su biografía. Estas dos personas han escrito muchos libros. El doctor Piñero ha escrito 45 o más libros en sus 40 o 40 y pico años de trabajo profesional. Su tesis la hizo en 4 años, cosa que se puede ver en su currículum. Igual que el doctor Bart Ehrman, que también hizo su tesis y le costó 4 años. Porque una tesis de verdad, una tesis de investigación, requiere al menos 5.000 horas de trabajo. Y si uno está trabajando y está dando, pues impartiendo clases o algo así, pues tiene que dedicarse a los alumnos y las tutorías y la preparación de las clases. Y por tanto, pues puede dedicar una parte de su tiempo a investigar. De forma que 5.000 horas, pues le puede llevar 4 o 5 años. Y ambos señores, ambos personajes clave, hicieron su tesis en 4 años, igual que un servidor, que también me costó ese tiempo y esas horas. Y eso sí, eso es investigar. Y lo corroboran el director de la tesis, que certifica que efectivamente es una aportación novedosa, y el tribunal que le concede el sobresaliente cum laude, que es la nota que se concede a todas las tesis, todas, sin excepción. Si
se va a defender la tesis es porque la tesis va a ser aprobada con un sobresaliente cum laude. Si no, no le dejan defender la tesis. Bien, pues cuando alguien escribe 45 libros en 40 o 50 años, o alguien escribe 30 libros en 40 años de trabajo profesional, esos libros no son de investigación, son de recopilación. Y los habrá hecho el que figura como autor o algún alumno suyo que quiere hacer méritos y hace lo que se llama la figura del negro, que es alguien que recopila, extracta, prepara y deja el material dispuesto para que el que va a ser el autor le añada unos párrafos intermedios y así saque el libro o la tesis. Y una tesis, lo sabemos en todas las universidades, que se llama de copy-paste, de copiar y pegar, pues se hace en 500 horas. No hacen falta 5.000, basta con 500 horas. De manera que las supuestas opiniones de personas que han escrito 30 o 45 libros de recopilación, pues no tienen más valor que las pruebas que aporten en esos libros. Porque lo que se da aquí, cuando uno ha dedicado toda su trayectoria profesional y docente a enseñar sobre Jesucristo y cercanías, pues se da un conflicto de intereses. Una persona que ha hecho eso le sienta muy mal que alguien diga que demuestra que ese personaje no existió, que es una fábula, que es un fake, que es tan real como Don Quijote y Sancho Panza. Y quedaría en ridículo si esta idea se expandiera y se hiciera general. Porque con toda su ciencia y sus conocimientos no ha sido capaz de detectar lo que un aficionado, un doctor ingeniero industrial, ha sabido detectar y demostrar. De forma que por eso tienen un motivo personal fortísimo, el prestigio de su persona y de toda su carrera ante todo el mundo, para luchar, defenderse. Pero ante las pruebas demoladoras que se ofrecen en el libro, la única salida es negarlo todo y decir que todo es una tontería, que es imposible. Pero no han leído el libro y no conocen la tesis y no saben las pruebas que se ofrecen. Y por tanto, esa postura cae por su propio pie. No es una postura científica. La postura científica sería leer el libro y rebatirlo, rebatir las pruebas que ya se ofrecen. Cuando yo empecé a mirar ese tema, el año 92, me dije, vamos a ver, desde 1850 en la Universidad de Tubinga se está discutiendo si Jesucristo es real o no es real, si es histórico o no es histórico. Un tema que se está discutiendo a nivel mundial durante 150 años, de 1850 a 2000, regalo 20 años, es porque no se aplica el método científico. Es porque una de las dos bandos, una de las dos partes que defiende, los que defienden que existe y los que defienden que no existe, uno de los dos no aplica el método científico, se niega a aplicarlo y no permite que el otro lo aplique. Si no, se llegaría a un consenso para dilucidar si las pruebas abogan a que es real o abogan a que no es real. De manera que yo me dije, puedo entrar en el tema porque no se está aplicando el método científico. Yo lo voy a aplicar. Entonces voy a pasar ahora ya a las dudas de los comentaristas. Uno de ellos, el primero, los artículos que responden a estas dudas figuran en la descripción del vídeo. Un comentarista aporta unas declaraciones del doctor Carrier, conocido mitista, contrarias a mi tesis. Un lector las expone y yo expongo mi respuesta. Yo a un investigador independiente no le critico. Puede ser que no coincida con él en las conclusiones. Seguro que no coincido con él en el método. Pero desde luego, si los dos hemos llegado a la conclusión de que Jesucristo no existió, yo no le critico. Lo que hagan otros es cosa de otros.
El mismo comentarista, que es muy agudo en sus observaciones, me plantea que cómo es posible mi tesis si Dura Europos existe ya desde el año 250 después de Cristo. Bueno, pues esto es un ejemplo de yo cómo reacciono cuando alguien me dice algo que contraría mi tesis. Pues yo me documento y me puse en contacto con una editorial inglesa, estadounidense, y me compré un libro del doctor Rostoshev de 1938, el director de la excavación de la Universidad de Yale en Dura Europos. Y con ese libro en mis manos, en inglés, claro, pues estuve estudiándolo y saqué una serie de artículos con numerosas fotos para aclarar qué es lo que pasó en Dura Europos. Y ofrezco una serie de artículos con mucho material gráfico en donde, a mi parecer, queda muy claro lo que sucedió en Dura Europos. Muy resumidamente, y un argumento, no todos, uno, es que las excavaciones arqueológicas hechas en 1930 o 33 o 38, hoy en día no se consideran, no tienen ninguna validez, ni se les da ningún crédito, porque entonces el arqueólogo hacía lo que quería y no tenía una auditoría exterior que certificara que lo que habían encontrado obedecía a las reglas que tiene que tener una buena excavación arqueológica. Es como si cogieran los hallazgos que hicieron en tiempos de Carlos III, cuando el reino de Nápoles. No eran excavaciones arqueológicas, eran excursiones domingueras para encontrar material antiguo. Otro lector distinto apunta que no se muestran en el vídeo del señor Alarcón las pruebas tan solicitadas de que la tesis del libro pues es falsa. Bueno, pues ya que no las ofrece él, las ofrezco yo. Y ofrezco un artículo múltiple con un ejemplo de los 30 que se ofrecen en el libro. Yo he cogido uno y a ese texto, que es la Carta de Santiago, la primera Carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, pues se le aplica las 3 pruebas de que consta todo párrafo, todo escrito, todo fragmento de los evangelios. Allá el lector podrá ver exactamente cuáles son las 3 pruebas y su aplicación a un ejemplo. No pretendo con esto demostrar nada, porque un ejemplo no demuestra. 31 ejemplos que hay en el libro y todo lo que se explica en él, creo que sí demuestran que todo el Nuevo Testamento fue manipulado o creado por Eusebio de Cesarea, porque dejaba unas marcas de que aquello lo había hecho él. Y esa marca también la dejó en la historia eclesiástica, que indudablemente es obra suya. Otro lector me reta a que la paleografía data, y es una ciencia como Dios manda, con todas las de la ley, garantizada. Bueno, pues le ofrezco un artículo sobre el papiro P46, supuestamente cristiano, en lo que un señor data el papiro en el siglo I, otro lo data en el siglo II, otro lo data en el siglo III y otro lo data en el siglo IV. Todos con la paleografía como arma. Una disciplina que no llamo ciencia, una disciplina que permite a un señor interpretar que un texto, un escrito, es del siglo I, otro del II, otro del III y otro del IV, es claro que es una ciencia demasiado laxa, demasiado fluida, tal que el que la maneja puede hacer lo que quiera con ella. Y por último se preguntan unos si es que acaso la historia no es, o la filología, no es una ciencia exacta. Bueno, pues no, amigo oyente que eso planteas. La historia, la filología, la medicina, no son ciencias exactas. Son ciencias sociales que tratan de la sociedad. Y la sociedad es tan compleja, la historia es tan compleja, el cuerpo humano y su curación es tan complejo que no hay ciencia que pueda abarcar eso y hablar con precisión.
son todo opiniones, deducciones, cábalas que se hacen unos y otros, y por eso hace falta, en estos casos de las ciencias sociales, la confluencia de un especialista en un tema, otro en otro, otro en otro, y entre todos a ver si consiguen darle una forma a ese tema que se quiere tratar. De manera que yo, que estoy acostumbrado a trabajar con ciencias exactas, pues las matemáticas, la física, la química, y derivadas de la física, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica, la resistencia de materiales. Hay una serie de asignaturas que yo estudié y que son todo parte de las ciencias exactas. Y ahí hay unas fórmulas que hay que aplicar a cada caso, y ahí no hay discusión. Y no es interpretación. Y no cambian las opiniones, porque nadie opina. Se aplican las fórmulas y las condiciones de las ciencias que son exactas. Bien, pues con esto creo que acabo el objetivo que me había propuesto, y en los comentarios que reproduciré, los comentarios que se hicieron en el vídeo del señor Alarcón, y que sorprendentemente, cuando yo quise contestar a las preguntas que hacían sus seguidores, pues se borraban las respuestas mías, no sé por qué, pues tendrán en mi vídeo, tendrán los comentaristas de aquel otro sus preguntas y mis respuestas. Hasta otro día, amigos.